Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy controversial en pediatría como es la hipoglicemia neonatal. Ha sido problemático dar una definición de la hipoglicemia neonatal en pediatría, básicamente porque a la fecha no se han establecido unos puntos de cohorte específicos para definir que a partir de cierto valor ya los pacientes se consideran con hipoglicemia neonatal. Pero básicamente la definición grande son aquellos pacientes que tienen síntomas atribuidos a una disminución de la glicemia que va a causar compromiso a nivel neurológico. Entonces, en cuanto a los puntos de corte, digamos que las diferentes guías han tratado de hacer unos consensos debido a que tenemos muchos pacientes que pueden tener una glicemia normal y aún así presentar síntomas, mientras que tenemos otros pacientes que pueden tener glicemias muy bajas sin haber presentado ningún tipo de sintomatología. Entonces, ¿qué buscan las guías? Básicamente definir unos puntos de cohorte por medio de los cuales yo no pueda dejar por fuera a aquellos pacientes que en realidad necesiten tratamiento o que por el contrario no trate pacientes que tal vez no necesitaban ningún tipo de tratamiento. Entonces, como tal, en los puntos de cohorte, digamos que la Asociación Americana de Pediatría y la Asociación de Endocrinología Pediátrica establecieron ciertos puntos de cohorte para definir hipoglicemia neonatal, y es así como dividen los pacientes. En las primeras 4 horas de vida, cuando tienen una glicemia por debajo de 40, la definen como hipoglicemia. Los pacientes entre las 4 horas de vida a las 48 horas de vida, cuando la glicemia está por debajo de 45, y los pacientes que tienen más de 48 horas de vida definen hipoglicemia cuando la glicemia está por debajo de 60. Para esto también hay otras guías, porque por ejemplo los europeos en el 2019 lanzaron unas guías en las que decían que los pacientes que tenían más de 48 horas de vida y que tenían una glicemia por debajo de 46 ya se consideraban con hipoglicemia. ¿Con qué más podemos ayudarnos? Con la triada de Whipple. No todos los pacientes neonatos la van a presentar, sin embargo los pacientes que las presentan nos pueden ayudar mucho. Son aquellos pacientes que tienen signos o síntomas sugestivos de hipoglicemia acompañados de unos valores de glicemia bajos, pero que cuando yo les corrijo esa glicemia con dextrosa o con cualquier otro suplemento, los pacientes resuelven la sintomatología y eso nos ayuda a hacer diagnóstico. Entonces, en cuanto a los factores de riesgo, existen muchos. Básicamente tenemos aquellos pacientes que tienen producción baja de glucosa porque tienen pocas reservas, como los pacientes que son recién nacidos pretérmino, los que son pequeños para la edad gestacional, los que tienen estrés perinatal, los que tienen unas reservas inadecuadas de glucógeno, como por ejemplo los pacientes con errores innatos del metabolismo, o aquellos pacientes que tienen hiperinsulinismo, como aquellos pacientes hijos de madres diabéticas, o aquellos que son grandes para la edad gestacional, independientemente que la madre haya sido o no diabética, los pacientes que tienen incompatibilidad de RH, pacientes con adenomas pancreáticos que han sido sometidos a exsanguinotransfusión, que las madres han sido expuestas a algún tipo de medicamento, como por ejemplo simpaticomiméticos, como por ejemplo beta-bloqueadores, antidepresivos tricíclicos o clorpropamida, o los pacientes que tienen un aumento en su utilización, como aquellos que están expuestos a estrés al nacimiento, a cuadros de infecciones, a cuadros de choque, a enfermedades respiratorias o cardíacas, a hipoxemia, a hipotermia, a prematurez o que son pequeños para la edad gestacional. En esos pacientes yo siempre debo prender las alarmas y debo saber que debo estarlos tamizando, debo estarlos monitorizando para mirar cuáles son sus valores de glicemia. Entonces, la hipoglicemia en los neonatos se define como aquella hipoglicemia transitoria o como hipoglicemia persistente. La hipoglicemia transitoria es aquella hipoglicemia que se presenta los primeros 7 días de vida del neonato y que se considera una situación fisiológica en la cual el recién nacido simplemente va a tener como una respuesta a su medio ambiente externo, ya sea por factores que se dan in útero o por factores que se dan luego de que el neonato nace. Entonces se dice que estos neonatos con hipoglicemia transitoria tienen una supresión incompleta de insulina que los lleva a hiperinsulinismo y que adicional a eso tienen una alteración en la liberación de hormonas contrarreguladoras con una producción anormal de cuerpos cetónicos y que tienen una conservación inadecuada de glucógeno que los lleva a presentar estos cuadros de hipoglicemia. Mientras que los pacientes que tienen hipoglicemia persistente, que son aquellos que tienen hipoglicemia que persisten luego de 7 días, en esos pacientes yo sí debo estar pendiente que de pronto el paciente no tenga algún cuadro de una alteración en el metabolismo de la glucosa como tal.
Entonces, en cuanto a la sintomatología que presentan los pacientes, los síntomas van a ser debidos a activación del sistema nervioso autónomo con liberación de todas las hormonas contrarreguladoras o también a la disminución per se de la glucosa que va a afectar ciertos órganos o a la disminución de la glucosa que va a llevar a alteración a nivel neurológico. Entonces, los síntomas pueden ser muy variados y pueden ser muy inespecíficos. Tenemos pacientes con rechazo a la vía oral, pacientes con intolerancia a la vía oral, pacientes con letargo, pacientes que pueden tener hipotonía, pacientes con llanto anormal, con quejido, con apneas, con cianosis, con taquicardia o con bradicardia y ya digamos en cuadros más severos como por ejemplo coma o convulsiones, que usualmente se van a presentar en pacientes que tienen valores de glucosa muy bajos, por debajo de 10 miligramos por decilitro, o que tienen cuadros de hipoglicemias que son repetitivas. Entonces, en cuanto al tamizaje, siempre se deben tamizar a los pacientes media hora después de la primera alimentación y los pacientes entre las 24 a las 48 horas de vida debo estar tamizándolos entre cada 3 a cada 6 horas dependiendo de cómo se vaya comportando el paciente. ¿A quién tamizo? Tamizo a los pacientes que ya vimos en los grupos de riesgo o a aquellos pacientes que presenten algún síntoma o un signo sugestivo de hipoglicemia, siempre lo debo realizar. Se debe realizar siempre en la cara lateral externa del talón, porque digamos que esta es una zona que es muy vascularizada, tiene pocas terminaciones nerviosas, entonces es un sitio ideal para tomar la muestra. No se debe tomar nunca con alcohol, debo descartar la primera gota y si yo tengo un paciente que tiene hipoglicemia, lo ideal sería poderlo corroborar con una glicemia central, básicamente porque entre la glucometría y la glicemia central hay una diferencia más o menos entre 10 a 20 miligramos por decilitro, que se hace importante a la hora de un paciente que tengamos con hipoglicemia. Entonces es muy importante que todos los pacientes yo les prevenga esos cuadros de hipoglicemia. ¿Y cómo lo hago? Básicamente con el contacto piel a piel con la madre, administrándoles siempre lactancia materna exclusiva a libre demanda. Ojalá que les podamos dar lactancia materna cada 2 o cada 3 horas. Debo mantener el neonato con una temperatura adecuada, siempre cubiertos, ojalá con mantas secas y manteniendo una temperatura entre 36.5 y 37.5 y siempre reconociendo que el llanto puede ser un signo de hipoglicemia o un signo de hambre, entonces por eso siempre se debe reconocer. Lo otro importante es que yo a los neonatos no les debo administrar nunca agua o soluciones glucosadas o por ejemplo leche diluida, porque eso también me puede llevar a riesgo de hipoglicemia. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Si yo estoy segura que mi paciente tiene un cuadro de hipoglicemia con los valores que ya vimos y porque además nos vamos a valer de esos signos y síntomas que son tan específicos en ellos, entonces en esos pacientes básicamente lo que yo hago es dar dextrosa al 10% y les voy a dar 2 cc por kilo. Y siempre debo mantener un flujo metabólico entre 6 y 8 miligramos por kilogramo minuto. La idea es que dependiendo del comportamiento del neonato yo vaya ajustando ese flujo metabólico y puedo ir haciendo aumentos de uno en uno, incluso puedo tener pacientes con flujos metabólicos muy altos, entre 20 a 25 miligramos por kilo minuto, dependiendo de lo que necesite mi neonato. ¿Qué más es importante? Que cuando yo ya tengo el paciente con unas metas de glucometría que han permanecido estables durante más de 12 horas, en ese paciente yo puedo empezar a disminuir mi flujo metabólico, pero la idea es que yo no lo haga de forma muy abrupta porque obviamente voy a generar una hipoglicemia de rebote. Entonces en esos pacientes la recomendación es que las disminuciones se vayan haciendo de 2 miligramos por kilo minuto. En cuanto a eso es el tratamiento de los pacientes que están sintomáticos. En cuanto a los pacientes que están asintomáticos, la idea es que si tienen factores de riesgo, yo los tamice luego de la primera alimentación, como ya lo vimos previamente. Si tenemos concentraciones de dextrosa mayores de 12.5%, lo ideal es que ese paciente la dextrosa se la sigamos administrando por vía central, porque una vía periférica no me va a soportar una concentración mayor. Aquí en la tabla básicamente vamos a ver como el requerimiento de líquidos que tienen los neonatos dependiendo de su edad gestacional. Si es un neonato pretérmino, los vamos a dividir dependiendo del peso que tenga el paciente y esos pacientes usualmente necesitan un volumen mayor de líquidos, mientras que los neonatos a término van a necesitar de pronto un volumen menor y es importante tener estos rangos para saber más o menos cómo me puedo mover con mi paciente. Y en esta diapositiva básicamente vamos a ver las fórmulas con las cuales yo puedo empezar a calcular los líquidos de mi paciente, cómo les calculo ese flujo metabólico y cómo sé qué cantidad o qué concentración de dextrosa es la que yo le estoy administrando con la mezcla que le estoy dando a mi paciente.
Entonces, en esta tabla básicamente vemos un resumen de lo que se hace con los pacientes que tienen hipoglicemia en el periodo neonatal. Entonces, los pacientes que son sintomáticos, a esos pacientes les voy a poner un bolo de dextrosa al 10%, 2 cc por kilo y les debo mantener un flujo metabólico entre 6 a 8 miligramos por kilo minuto, haciendo glucometrías repetitivas cada 30 minutos. Si luego de las glucometrías cada 30 minutos ese paciente tiene una glucosa mayor de 45 miligramos por decilitro, puedo continuar la infusión y continuar controles cada 3 horas. Si ese paciente persiste con una glucometría por debajo de 45 miligramos por decilitro, lo que yo hago es ir aumentando de forma lenta mi flujo metabólico hasta llegar a 12 miligramos por kilo minuto, porque es bien sabido que los pacientes que necesitan un flujo metabólico mayor de 12 miligramos por kilo minuto o que tienen una hipoglicemia que es persistente, luego de 48 horas, en esos pacientes yo debo descartar causas de hipoglicemia persistente y debo tomar una muestra crítica. Luego de esto también se les debe hacer controles cada hora hasta que tengamos una glucometría de 45 miligramos por decilitro, y en ese momento yo puedo espaciar las glucometrías hasta hacerlas cada 3 horas, pero si persiste por debajo de 45, en este momento debo tomar muestra crítica y pensar en otros medicamentos como son el glucagón, los esteroides y el diazóxido, que ya vamos a hablar más específicamente de ellos. Los pacientes que son asintomáticos pero que tienen factores de riesgo, a esos pacientes yo les debo administrar una primera toma de 5 a 10 cc por kilo y les debo hacer glucometrías a la hora de la toma o a las 2 horas de vida. Según esa glucometría yo defino si el paciente tiene unas glicemias por debajo de 35, lo que yo debo hacer es administrarle una toma de leche materna o una toma de leche de fórmula a la misma dosis de 5 a 10 cc por kilo y les hago glucometrías entre los 30 a los 60 minutos. Si la glucometría persiste por debajo de 35, simplemente lo que hago es ajustar el flujo metabólico, pero si la glucometría está entre 36 a 45 miligramos por decilitro, le puedo aumentar la vía oral o también le pudiera aumentar el flujo metabólico. Ahora, los pacientes que tienen glucometrías entre 36 a 45 miligramos por decilitro, les puedo dar una toma de leche materna o leche de fórmula de 5 a 10 cc por kilo y les hacemos glucometrías cada 30 a cada 60 minutos. Y los pacientes que tienen glucometrías por encima de 45 miligramos por decilitro, esos pacientes simplemente lo que hago es estarlos monitorizando con glucometrías cada 3 a cada 6 horas por 48 horas. En cuanto a otros tratamientos, entonces tenemos por ejemplo el tratamiento con glucagón, que básicamente lo vamos a reservar para aquellos pacientes en los que yo los tengo con concentraciones muy elevadas de dextrosa y con flujos metabólicos altos y aún así el paciente sigue presentando cuadros de hipoglicemia. En esos pacientes la opción sería administrar glucagón a las dosis que vemos en la diapositiva, sin embargo hay que tener muy en cuenta que siempre debemos descartar causas de hipoglicemia persistente, como por ejemplo un hiperinsulinismo congénito. Otros medicamentos que se han descrito en la literatura para el manejo de la hipoglicemia son los esteroides, sin embargo no están ampliamente recomendados porque en realidad se dice que tienen muchos efectos adversos, puede generar inmunosupresión, puede generar hipertensión arterial y están completamente contraindicados en la primera semana de vida, a no ser que yo tenga un paciente con una insuficiencia suprarrenal que básicamente la voy a diagnosticar con niveles bajos de cortisol en sangre. Ya cuando estoy pensando en un paciente con un hiperinsulinismo, en esos pacientes ya debo pensar en otras opciones terapéuticas como el octreotide o como el diazoxio. ¿Cuándo debo pensar entonces en hipoglicemia persistente? Entonces, en aquellos pacientes que necesitan dosis altas de dextrosa para alcanzar las metas de las glucometrías, o los pacientes que no logran alcanzar unas metas de glucometrías preprandiales adecuadas, aquellos pacientes que tienen síndromes congénitos o síndromes genéticos, o aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares de hipoglicemia neonatal. ¿Cuándo voy a dar de alta al paciente? Entonces, cuando yo tengo 3 glucometrías preprandiales que dan más de 50 miligramos por decilitro las primeras 48 horas de vida. O cuando luego de 48 horas de vida los pacientes presentan 3 glucometrías preprandiales por encima de 60 miligramos por decilitro. Los pacientes que, por ejemplo, tienen riesgo de enfermedades metabólicas, yo debería ser un poquito más precavida y manejarles metas de glicemia por encima de 70 miligramos por decilitro. Eso fue todo por hoy, esperamos que les haya gustado, nos vemos en las próximas sesiones.